Piraña. Hay leyendas que lo presentan como el pez más feroz del mundo. Tiene dientes filosos y ataca en manadas, dejando atrás huesos descarnados en minutos. Se destacan por matar y comer seres humanos. Arrancaron toda la carne a alguien y le dejaron solo las botas. Pero quizás no es tan así. No creo que esa representación de las pirañas como monstruos sanguinarios sea verdad. No creo. Soy Jeremy Wade, biólogo y pescador extremo. Ahora con la misión de establecer si las pirañas son realmente el máximo terror del Amazonas. Dice que vieron agitarse las aguas cuando las pirañas devoraron al niño. Monstruos de río. Piraña. Recuerdo una historia de los años 70 cuando un autobús cayó al río Amazonas en Brasil. Los pasajeros a bordo fueron comidos vivos por pirañas. Relatos horrendos como ese han circulado desde el descubrimiento de América del Sur. Pero cada una de las reseñas de estudios científicos que he visto dicen que las pirañas no matan personas. Entonces, ¿hay base verídica en las historias? ¿O no son más que mitos folclóricos muy exagerados? ¡Pelea! ¡Pelea! He viajado por el mundo, arriesgando mi vida para probar que hay peces gigantes devoradores de hombres donde uno menos los espera. Enormes fauces aquí, en nuestros ríos de agua dulce. Pero ahora es el turno de los pequeños. ¿Pueden las pirañas matar y devorar a un humano? ¿Son las cruentas asesinas de las películas que nos provocan pesadillas? En el Zoológico de Londres hablo con Brian Zimmerman, experto en pirañas y curador asistente del acuario, para saber qué opina. No hay casos documentados de un ser humano en el agua atacado por un cardumen de pirañas y que sea reducido a esqueleto en solo segundos. Pero la piraña es un pez carnívoro. Si están hambrientas, es posible que ataquen en busca de alimento. No veo que un ser humano sea diferente en esto a un animal o un ave que caiga al agua. Para una piraña es solo una fuente de alimento, pero que yo sepa no ha ocurrido. Si Brian cree que las pirañas nunca han atacado y matado a un ser humano, entonces el caso del bus en el río que recuerdo, ¿ocurrió realmente? Decidí dirigirme a Manaus, una ciudad en el corazón amazónico, para ver si podía ahondar en ese suceso y quizás hallar la pista de un caso en que las pirañas hayan comido vivo a un ser humano. ¿Y dónde empezar mejor mi investigación que en la cuna de muchos espeluznantes relatos legendarios, el mercado de pescadores de Manaus? Con más de 2.000 especies de peces procedentes del Amazonas, más que en todo el océano Atlántico, no faltan aquí monstruos de río de extraño aspecto. Tiene muchas espinas, hay una gran variedad de peces por aquí. Los científicos han determinado que hay 60 especies diferentes en la subfamilia de la piraña, pero la mayoría de ellas son vegetarianas. Es el hábito carnívoro de apenas un par de especies lo que les ha dado mala fama. Y no pasa mucho antes que mis preguntas provoquen otro terrible relato que demuestra su capacidad carnicera. Esta es una historia de pirañas. Un anciano fue dejado por su familia en su casa flotante solo por un par de horas. Cuando regresaron no estaba, solo hallaron sus ropas y bueno, pensaron que podría haber ido a darse un baño o algo así, pero no estaba en ningún lado. Lo buscaron y finalmente hallaron su esqueleto, tal como lo oyen, porque había entrado al agua y por su edad no pudo regresar y las pirañas lo atraparon. ¿Hace cuánto tiempo? 2 meses. Hace 2 meses.
Otra historia horrenda, pero en este mercado no consigo un nombre ni un lugar para comprobar el cuento de pescadores. Iré a investigar más al interior en busca de un testigo de algún ataque mortal de pirañas. El río Amazonas tiene 6.800 kilómetros de largo, el doble que el del Mississippi, que es muy ancho y de aguas tranquilas. Pero este distante río es todo lo contrario. Un quinto de toda el agua del planeta pasa por el Amazonas, y las pirañas y sus parientes se encuentran casi en toda su extensión. Es un paraíso del pescador. Y está lleno de monstruos de río. ¡Picó uno! ¡Tengo un pez! Ahí va, saltando en la superficie. Es bastante fuerte, es un pez fuerte. He atrapado un pez depredador con unos colmillos salidos de una película de horror. Este es una payara, un pariente de la piraña. Son todos contra todos ahí abajo. El pez grande se come al pequeño. Y vean estos colmillos descomunales. Los usan para pinchar la bolsa natatoria de la presa. Como una manera de desequilibrarla, el pez pequeño queda entonces fuera de control, empieza a chapotear cerca de la superficie y la payara ataca y lo devora. Los colmillos son tan largos que calzan en agujeros de la mandíbula superior, ya que de otro modo no podría cerrar la boca. Es un ejemplo de la maravillosa ingeniería de la evolución que no siempre logramos observar. Este ejemplar semejante a un vampiro es típico del aspecto atemorizante de la familia piraña, pero a pesar de la apariencia, no es la clase de pez que ataca a personas. Es un cazador solitario. La temida piraña ataca en manadas. Abundan tanto en la región que puedes pescarlos casi en cualquier parte. Normalmente uso avanzado equipo y tácticas furtivas para atraer un monstruo a mi sedal. Pero las pirañas se alimentan de un modo tan audaz que cambiaré sistema. Nada de cañas refinadas. Usaré una simple vara de bambú con una cuerda corta al extremo, una forma probada de atrapar pirañas. Un anzuelo con un palmo de alambre que no pueden romper con sus dientes y un trozo de carne, y a diferencia de otras técnicas que piden silencio, las pirañas son atraídas por el ruido y agitación que estoy haciendo en la superficie. ¡Oh! Aquí tenemos una piraña panza roja. ¡Quieta! En solo un par de minutos he pescado una pequeña piraña, pero no se engañen. Tiene unos dientes como puñales capaces de desgarrar un pedazo de carne con un solo mordisco. Multiplique eso por un centenar de pirañas mordiendo al mismo tiempo y será la muerte en 1000 mordiscos. Una mandíbula sobresaliente con largos músculos maxilares significa que, cuando la boca está cerrada, los dientes angulados de ambas mandíbulas se cierran tal como una trampa de osos. Perfectamente adaptados para cortar trozos de carne, aletas o escamas, prácticamente trozando el cuerpo de la presa palmo a palmo. Preferentemente comen peces, pero también gustan de la carne de cualquier animal que se cruce a su paso. Y en este río, cada vez que lanzo, casi siempre atrapo una piraña. Este río está absolutamente lleno de pirañas. Están en todas partes. Pero no quiere decir que no pueda hacer esto. Estoy en campaña para descubrir si la sanguinaria reputación de la piraña se justifica. Pero si quiero probar de verdad cuán agresiva es, tendré que convertirme en un conejillo de indias humano. Estas aguas pueden estar llenas de pirañas, pero no están atacándome.
Si puedo nadar aquí, y es cierto lo que el hombre del mercado contó sobre las víctimas del autobús comidas vivas, algo estaría faltando para provocar un ataque frenético. Aún sigo vivo. Hay agua abundante aquí. Supongo que hay suficiente alimento para ellas, por lo que no se interesan en atacarme. Entonces, ¿qué tal si hago algo donde sé que hay muchas pirañas que sin duda están hambrientas? Bienvenidos a mi piscina de pirañas. Aquí en un hotel local, tal como mis favoritos villanos, he llenado una pequeña piscina con más de 100 pirañas panza roja que no han comido hace días. Es la ocasión perfecta para probar cuán voraces son estas criaturas. Todos sabemos que los tiburones son feroces asesinos, y ahora me pregunto si las pirañas son igual de sensibles a la sangre. Las pirañas han evolucionado para vivir en las aguas oscuras llenas de sedimento del Amazonas, donde la visión es menor a 1 metro. Por tanto, un buen olfato para ubicar su siguiente comida es esencial. Aquí estamos logrando una reacción. Una cantidad de peces ha llegado a esta nube de sangre y está buscando alrededor. ¿Quieren algo para masticar? Quizás habría que poner algo de carne ahí para ellos. La sangre sin duda les ha abierto el apetito. Así debió ser en el caso de esas personas que se hirieron al caer en el autobús al agua. Estoy pensando ahora si estas pirañas reaccionarán a un sangriento corte de filete de res. Ahí van, pequeño mordisco, otro mordisco y otro más. Se ha formado el grupo de agresoras. Empieza una y las otras la siguen en masa. Las pirañas reaccionan al ruido y movimiento de otras pirañas comiendo. Se sienten atraídas y arman un frenético festín. Tan pronto logran un bocado, la piraña se aparta, permitiendo una rotativa de comensales en una veloz sucesión de mordiscos. No es extraño que logren dejar huesos limpios en solo pocos minutos. Ahí las tienen, la carne surtió efecto. Quise comprobar cómo podrían reaccionar a algo que está vivo. Estas pirañas desmenuzaron un trozo de carne muerta en un par de minutos, pero no se interesaron en mí. ¿Qué es lo que convierte entonces a las pirañas en unas implacables asesinas? Eso es lo que quiero tratar de averiguar. Si la historia del autobús accidentado es cierta, presumiblemente, tal como en mi piscina de pirañas, había carne humana, sangre y una masa de ejemplares hambrientos. Sin embargo, estoy ileso. Las personas del autobús no tuvieron tanta suerte. Al continuar mi investigación, descubro evidencia de que el caso del autobús realmente ocurrió. Pero lo más importante es que encuentro un sobreviviente que logró escapar ese día. Conseguí encontrar el artículo de un periódico de los años 70 que describe el accidente del autobús del que había oído y en el cual algunos pasajeros fueron comidos por pirañas. Aquí se informa que el 24 de noviembre de 1976, el autobús viajaba de Manaos a la ciudad de Itacoatiara, un recorrido de unas 5 horas. Viajando durante la noche, cayó de golpe a un sector del río Amazonas y murieron 39 pasajeros. El periódico menciona el nombre de un sobreviviente, Dirceu Araújo. Logré encontrarlo para preguntarle qué podía recordar del fatídico suceso con la idea de formarme un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de las pirañas. ¿Se desbarrancó y cayó aquí? Dirceu dice que iba sentado al fondo del autobús y que, como el resto de los pasajeros, había dormitado la mayor parte del viaje.
A bordo iban varias familias y un par de estudiantes de nombre Iván y Alex, además de varios otros hombres y mujeres que regresaban a sus hogares en Itacoatiara. No mucho antes de desbarrancarse, el vehículo pasó un bache y Dirceu se despertó. Eso, dice él, pudo ser lo que le salvó la vida. ¿Aquí en este lugar fue donde ocurrió el accidente? Nós viemos lá e caímos aquí. Este es el lugar exacto en que ocurrió el accidente. El autobús se precipitó aquí y cayó hacia el río por allá. Dirceu no sabe si fallaron los frenos o fue un derrape, pero el conductor había hecho esa ruta más de una vez ese día. Los periódicos de la época especulaban que se quedó dormido al volante, siguió hacia el ingreso al ferry y cayó directo al río. En un minuto todo era normal y a los pocos segundos se encontraron cayendo al agua. La gente gritaba y lloraba con gran desesperación. Aí foi que eu fui no corredor, tá todo mundo lá querendo sair naquela porta. Quienes viajaban adelante trataban de abrir la puerta a tirones, pero él dice que esa puerta solo se podía abrir empujándola. Luego empezó a entrar el agua. En ese momento, Dirceu entró a su asiento trasero. Aí eu vi o pé dele e peguei ele. Un muchacho había estado intentando romper una ventana y repentinamente Dirceu dice que vio un pie del joven que desaparecía hacia el exterior. Era una vía de escape y él lo siguió pasando también por la ventana rota. Que eu passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. Estaba saliendo del vehículo cuando alguien se aferró a su pierna. ¿Pueden imaginarlo? Alguien se agarró de una de sus piernas cuando él trataba de salir, de llegar a la superficie. Tuvo que patear la mano de la persona para liberarse y finalmente escapar del desastre. 39 personas quedaron atrapadas en el vehículo y no sobrevivieron. En el pánico de su escape, Dirceu no recuerda haber visto pirañas. Nadie sabe cuánto tiempo pasó estando el autobús sumergido para que las pirañas atacaran. Incluso hasta hoy, al circular por el puente que ahora existe sobre el río, Dirceu dice que cada vez que lo cruza, recuerda ese trágico día. Pasaron varias horas antes que el equipo de rescate lograra sacar al autobús con una grúa. Para entonces era demasiado tarde para cualquiera de los pasajeros atrapados. Foi 3 meninas grandonas assim e uma que é recém-nascida. Só, o resto tudo foi adulto. Había 3 niños y un bebé, miembros de una misma familia. Todos murieron. Todo estragado por causa de piranha. Vio un cadáver al que habían arrancado toda la carne. Solo quedaban sus botas. El resto desapareció. El hombre fue identificado después como Almendino França. Estoy con su hermano, Mavio, quien tiene una teoría sobre lo que ocurrió. Cuéntame lo que piensas tú. Engatado, né? Ele estava com uma roupa, vamos dizer, com a sua forma. Llevaba una ropa muy voluminosa. Supone que es la razón de que se viera en desventaja, obstaculizado en el vehículo y que eso le impidió escapar. Porque ele estava com a documentação no bolso, a identidade estava no bolso dele. Él solo pudo identificarlo porque Almendino portaba su identificación en el bolsillo de la camisa. Mas pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. Los restos de su hermano habían sido embolsados entonces. El hecho fue que levantó la bolsa y dijo, vaya, vaya, esto es muy liviano. Pudo imaginar, aunque no los había visto todavía, que solo existían huesos ahí. Se acha mais a piranha. Nós temos peixe aqui. Tinha os outros que são predadores também, mas o principal é a piranha, né? Me explican que eso debió ser obra de las pirañas del río. Virtualmente le habían arrancado la carne de los huesos. Hay muchas pirañas en ese lugar. El efecto que las pirañas causan en el cuerpo humano es singular y puede ser muy chocante para algunos de nuestros televidentes.
Estas horrendas imágenes de casos recientemente llegados a la morgue de la ciudad de Manaos muestran lo que es capaz de hacer la piraña y la clase de heridas que deja. La carne expuesta y el tejido blando son arrancados primero, lo cual es justamente lo que Dora de Barbosa presenció cuando llegó al lugar y vio que sacaban los cadáveres del autobús. Dora me cuenta que algunas de las víctimas fueron sacadas todavía abrazadas entre sí. Su relato me hizo tener noción de lo que significaba perder a alguien en un accidente. Dora tenía solo 17 años entonces. En el día de la tragedia ocurre que ella estaba residiendo en Itacoatiara. Había iniciado su carrera de enfermera en esa época y por eso fue al río al lugar del accidente. Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. Eso fue realmente trágico. Dora dice que ella conocía a algunas de las personas accidentadas, lo cual hizo las cosas más terribles para ella. Una víctima era el esposo de su maestra y dice que su rostro estaba casi completamente comido, hasta los huesos y los cartílagos. Tinha também o Ivan. O Ivan era uma pessoa que eu gostava na época, né? Eu estava apaixonada por ele. También vio a un joven llamado Iván, a quien quería mucho. Era su novio de la infancia y resultó ser una de las víctimas. Además agrega que por esa razón le ha resultado a ella muy difícil volver a hablar sobre la tragedia. Como consecuencia de esto, dice que después de ayudar dejó el lugar y no volvió por largo tiempo debido a los malos recuerdos que la perseguían. Tal como los testimonios sobre el accidente, las fotos en la morgue tampoco dejan dudas sobre el daño que las pirañas pueden infligir en un cuerpo humano. Pero como el siniestro ocurrió hace 30 años, es imposible saber si esas personas murieron por el ataque de las pirañas o si ya estaban muertas. Sabemos que quedaron atrapadas en el autobús, había sangre en el agua y los pasajeros fueron comidos por las pirañas. Pero, ¿las pirañas atacaron y se comieron a sus víctimas vivas o simplemente despojaron cuerpos de personas ya ahogadas? Por lo tanto, aunque encontré información directa, la pregunta sobre las pirañas aún espera una respuesta. Mi misión de investigar la nefasta fama de las pirañas sigue sin resolver. Aunque, sin duda, las pirañas se han alimentado de carne humana muerta, aún debo hallar pruebas de que han matado a un humano vivo. Quizás Brian Zimmerman tenga razón. No creo que esa idea respecto a las pirañas como monstruos sanguinarios sea merecida. La piraña es solo un pez que trata de sobrevivir. Es una especie carnívora por naturaleza. Por otro lado, los cuerpos sumergidos en el agua, dicen los científicos, atraen el doble del número normal de pirañas. Esto ha contribuido a poner en tela de juicio su posible inocencia. En todo Brasil, represas como esta han creado lagos artificiales, que son lugares muy populares para aficionados a nadar, sobre todo en tiempo de sequía y calor. Y si a esto le sumamos la gran concentración de pirañas, estamos en problemas. Humanos atacados por peces carnívoros constituyen materia prima de pesadillas, algo que ha creado una industria del miedo, muy estimulada por el cine de Hollywood. Si estás en una playa oceánica, los tiburones son motivo de preocupación. No es raro entrar al agua con cierto temor de lo que puedes encontrar. Pero muy al interior, a 1.600 kilómetros del mar, muchos no esperarían convertirse en víctimas. No obstante, en el fin de semana del 21 de diciembre del 2005, al final de una sequía, eso fue lo que ocurrió precisamente. En una playa formada por el descenso del agua, 8 personas fueron atacadas. Y los ataques fueron realizados por pirañas.
190 personas fueron mordidas por pirañas en un periodo de 7 meses. A diferencia de lo ocurrido en el autobús, estos fueron ataques frenéticos que dejaron cuerpos parcialmente comidos, fueron mordiscos individuales. No había nadie atrapado, lesionado o sangrante, pero las pirañas atacaron decididamente a personas vivas. Obviamente algo anormal había ocurrido ahí. He venido a uno de estos lagos artificiales creados por represas para ver qué ocurre y qué clase de pirañas viven aquí. Todo esto fue antes selva húmeda, pero cuando todo se anegó, la vegetación murió dejando este extraño paisaje. Aquí vamos, ahí hay un barullo, hay algo ahí. Bien. Bien, de nuevo, otra vez. Aquí voy, ese es un pez respetable, es una piraña. Pero una gran piraña. Tengo que tener mucho cuidado con esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Y aquí está. Imaginen que nadan con estos pequeñines en la laguna. ¡Oh! ¡Cruje! El anzuelo cruje al quitarlo. ¿Qué les parece este ejemplar? Doña Piraña. Esta es una piraña negra, la especie más grande de piraña. Vean esos dientes, vean esos dientes. Hago esto con mucho cuidado. Tienen unas mandíbulas tan poderosas que pueden dejarte una herida muy seria. Realmente del tamaño de esas fauces, este sería el tamaño del daño que dejaría. Estos dientes son tan agudos que las personas cuando son mordidas dicen que no los han sentido. ¡Oh! Solo los notan cuando ven la sangre. Son estos ataques relámpago con un mordisco los que ocurrieron en la playa. En todo caso, la teoría de Brian de que las pirañas son difamadas tiene explicación. Las pirañas ponen sus huevos en zonas de bajíos porque necesitan tener vegetación, no solo para adherir ahí sus huevos, sino también para que sus crías puedan protegerse al nacer. De modo que cuando han mordido a personas, creo que es porque han vadeado en aguas bajas, cerca de un nido de pirañas, donde siempre hay un gran macho protegiendo los huevos, dispuesto a morder en defensa propia a cualquier intruso que se acerque y ponga en peligro a su descendencia. Esos ataques ocurrieron cuando había mucha gente en el agua en días muy cálidos, al término de la sequía. Es entonces generalmente después de las primeras lluvias que las pirañas procrean. Todo lo que hacían es lo que hacen casi todas las criaturas vivientes, proteger a sus crías. Por tanto, estos múltiples ataques son reveladores de un animal responsable que, en este caso, no tiene intención de matar. Pirañas, no entrar al agua. La piraña es un pez inquieto. Hace poco participé en un estudio que se conoce como la conducta enjambre. En las pirañas, las conclusiones a que llegó ese estudio fueron que en lugar de comportarse como cazadoras en cardúmenes y vivir en grupos reducidos para atrapar a sus presas, prefieren vivir en grandes colonias o enjambres para evitar a sus propios depredadores. Si las pirañas forman comunidades debido a su miedo mortal a otro monstruo de río, esta es una criatura que tengo que conocer. ¿Qué podría haber aquí que fuera más feroz, más carnívoro aún que la piraña comedora de carne humana? Puede que las pirañas deban cargar con la etiqueta de asesinas malvadas, pero en el Amazonas están lejos del tope de la cadena alimenticia. Este río es el ambiente supremo de los depredadores. Me han informado que hay salvajes monstruos fluviales que vienen aquí a comerse a los locales. Son criaturas altamente adaptadas al medio y muy temidas por las pirañas. Y nuevamente soy el conejillo de Indias que entra al agua para conocerlos. Delfines.
¿Quién lo hubiera imaginado a 1600 kilómetros del océano, en pleno río Amazonas, delfines de agua dulce? Estos ejemplares están siendo simpáticos ahora, pero tienen su lado oscuro. Estoy en medio de un frenesí. Ese me mordió un pulgar. Me mordió un dedo pulgar. ¡Oh! Estos son los patrones que atacan a las pirañas. Muy ansiosos. Muy apresurados. Su mandíbula inferior es muy larga, saliente, llena de dientes eficaces para agarrar peces. ¡Wow! Y vean esa curiosa cabeza protuberante, que es un órgano semejante a un radar. ¡Oh! Gran parte de las aguas del Amazonas son nebulosas y les impiden ubicar sus presas. Pero aún en esas condiciones pueden fijar y matar su objetivo con su sonar natural. La verdad es que hay que ser muy cuidadoso al codearse con estas criaturas. ¡Ah! Ya es hora que me vaya de aquí. El Amazonas es la vía fluvial más llena de depredadores en el mundo. Todo es morir o matar. He pasado años pescando en este río y sé que está repleto de las más viles y dañinas criaturas. Tal vez las pirañas no son tan especiales, solo las hemos destacado más porque cautivan nuestra imaginación. Pero eso sigue sin explicar qué motiva sus ataques. Es muy fuerte. ¡Fantástico! Un cuyú. Una especie nueva para mí. Es decir, la conozco, pero nunca jamás había atrapado uno. Una piraña lo mordió. Advierten como un vigía cuando un pez está en problemas y van tras él. Aquí es posible ver la marca de la mandíbula de una piraña que lo atacó cuando pasaba. Por lo general, estos peces dedican toda su atención a no terminar en el menú de alguien. Este debió estar pensando en otra cosa por un instante y una piraña le asestó una mordida. Desde luego, aquí el que pestañea pierde. Este bagre acorazado fue una captura fantástica. Ver la mordida de piraña en su lomo aclara las cosas para mí. Este pez ha pasado conviviendo con pirañas cada día de su vida, pero agitándose al extremo de mi sedal, se convirtió en presa de ellas. Es el ruido desesperado del esfuerzo lo que despierta el instinto natural de la piraña para caer sobre quien está en desventaja. Eso explica que yo pudiera nadar y chapotear cerca de las pirañas sin problemas. En cambio, la lucha por la vida en el accidente del autobús activó los instintos depredadores de las pirañas. Da que pensar lo que ocurrió a esos pobres pasajeros ese día, cuando regresaban a sus hogares. No tenían por qué tropezarse con pirañas entonces. Pero para miles de personas en la Amazonía, su vida transcurre prácticamente en el agua. Con grandes variaciones naturales del nivel del agua, aldeas enteras flotan en el río. Y hay una cuyo nombre indica la realidad a la que se enfrentan en forma cotidiana. Este lugar es conocido como Reserva Piraña. He venido aquí para descubrir cómo se vive bajo la amenaza constante de las pirañas. Esta gente es conocida como ribeiriños o ribereños. Casi todo lo que necesitan es encontrado en las márgenes del río Amazonas. Hola, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo está? Quería conversar con usted respecto al tema de las pirañas. ¿Podría contarme usted algo de eso? Eu sou vítima de mordida, eu sou eu mesmo. Vem aqui na ponta do nariz. Bueno, ya lo ven, he estado caminando por aquí y recién hablé con este caballero y le dije, busco relatos sobre pirañas, ¿tiene alguna que contar? Y me dijo que una piraña le mordió la nariz. Lo que ocurrió fue que a su esposa se le cayó algo al agua. Él hundió la cabeza para buscar y una piraña le mordió la nariz. Trabalhando na minha casa, no flutuante assim. Dice que abrió los ojos y vio sangre y muchas pirañas. Eu mergulhei, né? De no haber salido inmediatamente del agua, teme que lo habrían matado. Aí eu mergulhei, tirei a primeira, aí Asombroso, encontré a alguien que experimentó el lado filoso de la población piraña. Veamos qué clase de pirañas tienen aquí y con qué rapidez muerden. Veremos si la reserva piraña hace honor a su nombre y qué especies hay aquí, en este lugar. El sedal está horizontal en la superficie. Ahí vienen. Panza roja. Adelante. Ahora, fíjense, miren lo que... No podría hacer esto sin zapatos. Es por esto que mucha gente aquí pierde algunos dedos. Cada una de estas es una panza roja. Esta tiene pequeñas manchas también, pero eso solo indica que es joven. Otra vez, aquí vamos. Hay casi más peces que agua. Con cada tirón surge una piraña, panza roja. No son muy grandes, pero esto es increíble. Hay cantidades de ellas aquí. He oído varias historias sobre pirañas que dejan un cuerpo en los huesos en un instante o minutos. Tengo un pato recién muerto que compré en el mercado y servirá para comprobar esas historias. Es evidente que el sonido, la lucha de un animal en problemas es lo que las atrae, de modo que hago algunos movimientos para lograr que se acerquen. Correcto, ya llegaron. Están casi encima. Veo unos reflejos plateados con ese característico rojo que tienen. Bien, vanguardia piraña en acción. Una vez que uno empieza, se desata la bataola. Tienen que ver esto, vean esto. Se comen la cabeza. Acaban de arrancarle toda la carne del lomo. Voltearé esto para echar un vistazo. Desde atrás esto no se veía tan mal, pero de este lado, donde estaban los peces, bueno, la carnicería es terrible. De hecho, mordieron un gran espacio de plumaje para llegar a la carne y siguieron en la cavidad del cuerpo. Casi eliminaron toda la carne. Se comieron todo entre la columna y el cuello. La cabeza también está destrozada y desaparecieron ambos ojos. Todo esto en muy pocos minutos. Es fácil olvidar que esto ocurre casi en la puerta de las casas. Pero para la gente que vive aquí lidiando con el peligro de las pirañas día a día, esto es solo parte de su rutina. Buenos días. Bom dia. ¿Puedo entrar? Pode entrar. Visité algunas de las familias que viven aquí para saber cómo lo hacen. Pero supe una historia de un ataque de pirañas que me dejó helado hasta los huesos. Lo que siempre hay que tener presente es tener mucho cuidado cuando uno entra al agua. Lo que muy pronto aprendí es que en la temporada de sequía, cuando bajan las aguas, las pirañas se concentran y las aldeas están en mayor riesgo. Es un tiempo crítico del año, principalmente en los meses de septiembre y octubre. Ni siquiera puedes entrar al agua para bañarte. Aí tem que ter o vaso para ir tratando o peixe e jogando. Un alimento esencial y básico aquí es el pescado. Y por supuesto, hay que limpiar el pescado para guisarlo y comerlo. El hecho es que solo el olor atrae a toda una multitud de pirañas, de modo que hay que ser cuidadoso, hay que mantener los dedos lejos del agua. Pero en una ocasión, esta familia se distrajo y sufrió terribles consecuencias. Estava criando ele, tava com 2 anos. Hubo algo que le pasó a un nieto de Julio. Era a minha esposa.
Lo que dice es que no podemos vigilar a los niños siempre. Su esposa estaba limpiando pescado atrás en la casa y un chico corrió, como hacen los niños, de un lugar a otro y cayó al agua. Me dicen que oyeron un ruido y corrieron hacia el lugar, pero ya era demasiado tarde. A gente só via era os comeiro da piranha. El niño cayó al agua y no salió más. Dicen que lo único que vieron fue una turbulencia en el agua donde las pirañas devoraban al chico apenas unos minutos después de que éste cayera de la casa barco. Os ossos, né, da criança. Lanzaron redes en un intento de rescatar al pequeño pese a la vorágine que se veía. Finalmente dice que todo lo que sacaron fueron huesos. Foi rápido. Le pregunté cuánto tiempo tomó y me dijo casi nada. Todo fue demasiado rápido porque fue atacado por muchas pirañas. Eso es lo que yo buscaba. Un testimonio de primera mano sobre pirañas atacando, matando y devorando a un humano. En este caso, un niño de 3 años que su familia prefirió no identificar en cámara. La realidad que expone una historia así disminuye toda sensación de éxito que uno pueda tener. Una cosa es escuchar relatos de pirañas, pero sin duda otra muy distinta es hablar con alguien que realmente las ha visto actuar con sus propios ojos. Si tienen en cuenta que este es solo uno entre centenares, tal vez miles de poblados existentes a lo largo del Amazonas, quién sabe cuántos casos más quedan sin informarse. Esos muchachos hacen unos equilibrios sobre unos tablones en el río. Y hoy recién escuché la historia de alguien que cayó al agua y fue devorado en cosa de segundos. Pero parece que a ellos no les importa. Tal como si uno viviera al borde de una carretera mortal frente a su casa, estas personas siguen instaladas a metros de pirañas mortales. Por cierto, como suele pasar en tantos aspectos, vivir en casas así con pirañas debajo después de un tiempo es normal. Se torna sistemático, uno se acostumbra a ello, se toman algunas precauciones, pero uno no puede pensar en ello todo el tiempo. Si lo hicieras, no podrías disponer de tu vida. Es sencillamente algo que existe y existirá en tu entorno natural. Inicié este viaje para encontrar testigos de ataques de pirañas, con la esperanza de que cada testimonio me diera la prueba que necesito para saber si la sanguinaria reputación de estos peces se justifica. Descubrí que las pirañas son a veces tímidas, a veces defensivas y con frecuencia mal interpretadas. Pero al producirse una combinación específica de tiempo del año, sangre, lucha de supervivencia y personas atrapadas o debilitadas, las pirañas pueden tornarse sumamente frenéticas. En un río lleno de monstruos, esa es solo una adaptación natural a la vida propia del Amazonas. Sea como fuere, las pirañas seguirán infundiendo miedo y horror en todos y cada uno de nosotros.